Voy a saludar al señor presidente de la Federación de Ganaderos Fedegan, don José Félix Laforí. Bienvenido a la W, buenos días. Muy buenos días, Julio. María C., usted ayer habló sobre un tema de unas comisiones en Fedegan. ¿Nos podría repetir para entrar en contexto con la primera pregunta? Claro que sí, Julio. Nosotros ayer en la W revelamos una carta enviada al señor Oscar Daza, que es el presidente de la Junta Directiva de Fedegan, con fecha del 21 de mayo de 2019. Fue enviada por Andrés Ignacio Hoyos, que entonces era el representante suplente de la Junta Directiva de este gremio. En esa carta se lee textualmente que en una reunión de la Junta Directiva que ocurrió el 7 de mayo de ese año se aprobó una propuesta presentada por el doctor Rafael Torrijos, que es el representante del Comité de Ganaderos en Caquetá, en la cual se le reconocen unos estipendios calculados en el 5% al presidente ejecutivo de Fedegan, doctor José Félix Laforí, por los negocios que se generen producto de su gestión y que no tengan que ver con la administración del Fondo Nacional del Ganado. Pues en esa carta, el señor que la firma, el señor Andrés Hoyos, señala que a pesar de su condición de miembro suplente de la Junta y en consecuencia de no tener derecho al voto y teniendo en cuenta que eso ya había sido aprobado, pues expresaba su desaprobación a estos estipendios por considerarlos altamente inconvenientes. Doctor José Félix, la primera pregunta, con el mayor desconocimiento de cómo funcionan las juntas directivas, los mandatos y responsabilidades de la presidencia de un gremio tan importante para nuestra economía, ¿hay algún impedimento en lo que usted hacía con esa comisión? ¿Eso estaba prohibido? En absoluto, pero permítame antes de eso un par de reflexiones, Julio, que yo creo que merece la pena su audiencia conocer. Créame que la verdad es que no me preocupa lo que ustedes estén pensando de mí. Y tengo muy claro cuál es su propósito abriendo un debate injustificado. Ya lo sufrí durante largos y nefastos años del gobierno de Santos. Usted debe recordar que fue mi más enconado crítico en esa época. Y intentaron por todos los medios arrastrar mi nombre y acabar con mi reputación, pero fíjese, no lo lograron. Aquí sigo dando todos los días 1000 batallas. No me amilan. Y hay un dicho muy cierto que dice que el que no tiene rabo de paja, o el que tiene rabo de paja, que no se acerca a la candela. Y yo todos los días me acerco y cada vez más, porque no doy tregua a mis convicciones ni a los intereses. ¿Se acuerda de todo lo que se dijo de mí durante la época de Maya? De todo lo que me acusaban. ¿Y por qué muchos años después ni una sola de esas acusaciones tuvo una sola amonestación? Fíjense que uso la palabra amonestación, no la palabra sanción, que es más severa. Pues porque no encontraron absolutamente nada reprochable. ¿Y sabe por qué? Porque cuando a uno le gusta acercarse a la candela, no solo no se le ocurre hacer algo irregular o indelicado, sino que me cuido de no cometer errores, aunque humanos son los errores, pero para personas como yo, eso no se perdona. Y lamentablemente nunca hubo por parte de ustedes un solo comentario, muchos años después de los durísimos cuestionamientos, incluso cuando este gobierno me volvió otra vez a restablecer el Fondo Nacional del Ganado. Ni un solo comentario. La opinión se queda generalmente con una idea equivocada, ¿no?, de lo que uno es y de lo que uno hace. Y le voy a decir otra cosa más, tampoco me preocupan mis odiadores. Peor para ellos, se amargan más de lo que yo me merezco. Tampoco le hablo a las personas que me conocen. Le hablo a su audiencia, la que todos los días escuchan tantas cosas entre banales y agresivas y ácidas que ya no tienen en qué crear. Estoy apelando a ellos. Por eso le voy a contestar la pregunta. No, por el contrario, a mí nunca me ha importado el sueldo. Yo le garantizo, y se lo pongo y se lo apuesto, que yo debo ser el presidente que menos gana de todos los presidentes de los gremios importantes de Colombia, porque es que a mí lo que me interesa son los resultados.
Cuando yo llegué a Fedegan, Julio, había una casa. He multiplicado en estos años el patrimonio en Fedegan por lo menos 40 o 50 veces. 40 o 50 veces. Porque lo que yo he sido es un empresario que llegué a servirle al gremio y a generarle riqueza y patrimonio. ¿Sabe qué estoy haciendo en los Estados Unidos? Mire, estoy en este momento revisando una de las compañías del mundo más importante en la generación o la producción de embriones. Y a usted que le gustan los temas de estos, pues muy de moda, es una compañía americana, pero cuyos dueños son ingleses, o cuyo dueño es inglés, es el duque de Westminster, que desarrolló unas tecnologías muy importantes para la aplicación de embriones congelados. Aquí estoy viéndola. Ayer no le contesté a su periodista porque estaba en zona rural. No entra. Yo no estaba aquí, pues, no sé, comprando cosas, no. Yo estaba en zona rural de Texas, a 2 horas y media de Dallas, viendo exactamente lo que vine a ver. En consecuencia, este tema, primero, nunca está prohibido. Segundo, yo en vez de pedir más sueldo y más cosas de esas, digo, venga, genero mayores ingresos para Fedegan. ¿Para qué? Para hacer más fuerte a Fedegan. Y fíjese otra cosa, resistimos los embates del gobierno de Santos. 3 años o 4 años, con un ministro como Iragorri, bastante amigo de su noticiero, que contrató 4.134.000 millones de pesos a dedo, sin que hubiera un proceso público, privado, no, nada de eso, a los amigotes. ¿Qué le ha pasado? Nada, ahí está, tranquilo. Y usted hace un debate injustificado por lo demás, si hipotéticamente yo puedo generar con mi iniciativa, con mi esfuerzo, utilidades, no es cerrar negocio, utilidades del 5%. Y si usted, además negocios nuevos, no negocios que venía trayendo Fedegan, negocios nuevos, oportunidades nuevas, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿eso tiene algo de malo? Doctor Laforí, antes de la pregunta de María Camila que trajo la denuncia, pues esa es la razón de la llamada, porque yo no sabía si tenía algo de malo. Usted lo ha respondido en el final de su respuesta y nos aclara que eso no tiene nada de malo, ganar una comisión por traer negocios nuevos. Lo que sí tal vez estaba usted un poquito confundido es que yo tenga algo personal contra usted, porque yo siempre lo llamo, siempre lo escucho, respeto sus opiniones y ni más faltaba que haya aquí algún interés de María C., del equipo, de Juan Pablo, de Alberto, de Félix o mío, de algo contra usted. Usted representa un gremio muy respetable y cada vez que usted produce una opinión, produce una noticia, lo llamamos, como lo hicimos ayer. Lamentablemente usted nos explica que estaba en una zona rural y hoy nos aclara que no hay ninguna conducta inapropiada con lo que hizo. El resto de conspiración contra usted de esta emisora, créame, y se lo digo con el mayor respeto, está en su imaginación. Nosotros por usted pues tenemos simplemente el respeto que merece el presidente de un gremio, sus opiniones sobre temas nacionales, y por eso frecuentemente lo llamamos. Pero aquí no hay nada personal o algún interés de hacerle daño, doctor Laforí. María C., ¿alguna pregunta adicional, teniendo en cuenta que según el doctor Laforí, y como dice Alberto, a la gente hay que creerle, él no está haciendo nada irregular, está ganando una comisión sobre nuevos negocios con el conocimiento, como usted bien indica, de la propia Junta Directiva? ¿Algo más, María C.?
Sí, Julio, varias cosas. Pues, señor Laforí, reiterarle que nosotros en ningún momento hemos dicho que esas comisiones, que recibir esas comisiones están prohibidas. Dos cosas. La primera, nosotros consultamos con varios de los gremios del sector privado para ver qué tan común es esa práctica. Preguntamos a los presidentes de la ANDI, de Analdex, de ACOPI, de Acoplásticos, de Asobancaria, de AmCham Colombia, mejor dicho, de 10 gremios de diferentes sectores, y todos nos dijeron que no, que ellos no reciben esas comisiones porque las asociaciones gremiales son entidades sin ánimo de lucro y que además pues ni siquiera está contemplado en sus estatutos. Y lo segundo que quiero decirle e informarle es que la Contraloría en los próximos días pues lo requerirá a Fedegan y a usted para que entregue toda la información. ¿Por qué? Porque Fedegan no solo en los negocios que realiza pues no solo maneja recursos que son privados, sino también recursos que son públicos, porque ustedes ejecutan varios programas con entidades, por ejemplo, como el ICA y con el Ministerio de Agricultura. Por eso quiero preguntarle cuánto ha recibido usted por esas comisiones desde 2019 y si solo son manejadas con recursos privados. Pues fíjese usted cómo se equivoca. Primero, Fedegan es una entidad de derecho privado que administra unos recursos de parafiscalidad en el marco de las normas que legalmente rigen la materia. Este tema lo he explicado muchas veces en la W. En consecuencia, nada puede hacer la Contraloría entrando a precisar o a revisar nada de lo que haga Fedegan como gremio. Segundo punto, sí, me parece que es mucho más cómodo recibir un sueldo alto, ¿no? Y yo, si usted consultó, ¿por qué no hace un ejercicio benchmark? ¿Por qué no pregunta cuánto gana el de la ANDI o el de Fenalco, ¿no? Y pregunta cuánto gano yo. Y le repito, como es que a mí no me importa el sueldo. A mí me parece que quienes tenemos la vocación empresarial estamos en otra cosa en la vida. Y en consecuencia, este tema es un tema que poco nos preocupa. En cambio, pregunte cuál es la fortaleza patrimonial de esos gremios y cómo nutren sus ingresos. Quiero decirle otra cosa, a los afiliados de Fedegan es más lo que reciben que lo que aportan. Pregunte cuánto aportan los gremios afiliados a Fedegan, prácticamente nada. Fedegan no vive de los aportes de los gremios, porque lo que pretendemos es servirle a los gremios afiliados y no extraer renta de los gremios afiliados. Sí, señora. Así que, mi querida periodista, María C. Sí. No tiene nada que ver una cosa con lo otro. Es decir, nosotros primero no somos sujetos de revisión de la Contraloría, hizo mal la investigación. Y segundo, en el caso concreto, aquí no existe un solo peso público, un solo peso. ¿O acaso hacer embriones, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento aquí en los Estados Unidos, tiene algo que ver con el sector público? No, los embriones los contratan los ganaderos. O, por ejemplo, como usted puede ver, vender productos, semillas, o vender tractores, o vender carros, o prestarle servicios de intermediación al sector ganadero. ¿Qué tiene que ver eso con el sector público? Yo vendo, por ejemplo, soy uno de los más importantes vendedores de semilla de pasto. ¿Qué tiene que ver eso con el sector público? Perfectamente, y le digo que no he hecho mal ninguna investigación, y le aclaro yo también que la Contraloría sí puede entrar a revisar los programas que ejecuta el ICA o el Ministerio de Agricultura con ustedes, pues no siga confundiendo la opinión con pública. Recursos públicos. Pero déjeme terminar, señor Laforí, como ya lo he hecho antes, es que la Contraloría ustedes ya los ha revisado a través de los programas que ustedes ejecutan con entidades estatales, pero usted no me responde mi pregunta. ¿Cuánto ha recibido usted por comisiones que le dan sus agremiados por cerrarles negocios desde 2019? Es un tema de los agremiados, no suyo. Usted me falta el respeto preguntándome eso. Y no le permito que me falte el respeto. Y le repito, la Contraloría no puede entrar a revisar las cuentas de Fedegan. Puede revisar las cuentas de la parafiscalidad y no confunda
a los oyentes. Además, quiero decir una cosa, no es un debate ingenuo en medio de una pandemia, con desempleo, con vandalismo, con destrucción de riqueza, venir a plantear el tema. Si usted, eso sí lo puede ver porque es público, ve el balance de Fedegan y verifica cuál fue la utilidad del año pasado de Fedegan, no tengo nada que ver con parafiscalidad, de Fedegan, vendiendo semillas y prestándole servicio a los ganaderos, usted se va a llevar una grata sorpresa. Entonces, haga las investigaciones bien hechas, porque no las hace bien, sino que deja un manto tendencioso de duda. Y a Julio le digo una cosa también con aprecio. No, yo los escucho permanentemente. Y la verdad es que a mí me sorprende a veces la manera sesgada como tratan ciertos temas. Y como colombiano no me siento cómodo. Y hay ciertos temas que se maltratan. Y evidentemente, mire, señor en el Laforí, caso nuestro, con alguna frecuencia lo hacen. Mire, señor Laforí, yo creo que yo no tengo que defender ante usted mi trabajo, porque considero que mi trabajo habla por sí solo. Por eso quiero preguntarle, usted me dice que le estoy faltando al respeto al preguntarle por estas comisiones que usted defiende y que usted lleva recibiendo por más de 2 años. Yo conozco mucho de los negocios del sector agro, por ejemplo, de las exportaciones de ganado, que a junio de 2020 fueron por más de $70 millones. Es un negocio muy, muy grande, y por eso es que llama la atención que usted reciba estas comisiones por ejercer su trabajo, que de por sí es ayudar a los gremios en esta gestión, pero que además reciba comisiones por cerrarles los negocios. Entonces, listo, usted dice que eso no está prohibido, yo estoy de acuerdo con usted, no está prohibido, pero sí llama la atención porque el objetivo de los gremios es ejercer su trabajo sin ánimo de lucro. Ahora le pregunto, no me quiso responder lo de las comisiones. Déjeme terminar, por favor, déjeme terminar. Señor Laforí, yo lo he dejado terminar, lo he dejado hablar, por favor, le pido que me deje terminar. Gracias, muy amable. Usted no me responde este tema de las comisiones. Ahora le pregunto, ¿esta gestión que usted hace al recibir estas comisiones por negocios específicos de sus agremiados, afecta o interfiere en algo los procesos que se desarrollan en el marco del Fondo Nacional del Ganado? Es decir, usted es un presidente gremial que atiende a todo el sector, que ejecuta también programas con recursos públicos. ¿Recibir esas comisiones por parte de privados no distorsiona o no afecta en algo las demás gestiones que usted hace por estar cerrando negocios específicos? Pues no, y le voy a decir parte de cosas adicionales. Las exportaciones de carne o las exportaciones de animales en pie son negocios de particulares donde no interviene Fedegan, para que no mezcle una cosa con lo otro. Y el año pasado, gracias, eso sí, a los esfuerzos de Fedegan abriendo mercados, por lo cual no recibe ninguna comisión, se exportaron $267 millones después de estar en cero, gracias a la muy buena gestión del presidente Santos, quitándonos el fondo y perdiendo el estatus sanitario. Este año vamos bien y seguiremos mejor por el esfuerzo de empresarios privados que se ganan ellos los dineros y que no llega un solo peso a Fedegan, salvo el aplauso que eventualmente nos dan el sector ganadero por los buenos precios que tiene el ganado. Segundo tema. Usted vuelve y insiste en enredar las cosas públicas con las cosas privadas. No. Existen 2 contabilidades, 2 sistemas totalmente apartes en el manejo de la parafiscalidad, que en eso sí interviene la Contraloría, y en el manejo de Fedegan. Entonces no ha hecho bien su trabajo, querida periodista. Cuando uno investiga un tema, lo primero que tiene que entender es cuál es el rol de Fedegan como administrador del fondo y hasta dónde llegan sus atribuciones, y cuál es el rol de Fedegan como gremio. Y en consecuencia usted se dará cuenta que el planteamiento que ha hecho es totalmente equivocado. Señor Laforí, quisiera preguntarle en este caso, usted nos dice todo está bien y que pues los equivocados somos nosotros, pero quisiera entonces preguntarle por qué, si es así, igualmente cuando se consultó al señor Hoyos, quien envía esa misiva, esa carta, pues él también manifiesta que no hubo a la final respuesta. ¿Por qué, si es del sector, no se le respondió en su momento? Y pues como usted dice, si todo está bien, no permitir que esto creciera.
Perdóname, Cristian, no es verdad tampoco. Cuando el señor Hoyos mandó la respuesta fue porque de 22 miembros, solo él, es decir, fue prácticamente aprobado unánimemente, 21 contra 1. Es decir, algo había entre el señor Hoyos y en este caso concreto conmigo, entre otras cosas por un tema en el que yo nada puedo hacer, que es el problema de Norte Santander con el tema del contrabando de ganado y de las tosas. Las decisiones que ha venido tomando el ICA y que sigue tomando el ICA en torno a Norte Santander, lamentablemente, nunca le gustaron. Y él creyó que los esfuerzos que yo hacía frente al ICA, por un tema que para mí es extremadamente sensible, que es el control de las tosas, pues obviamente no le beneficiaban. Y eso trajo más de una complicación conmigo, con la Junta Directiva y con la directora incluso actual del ICA, la doctora Deyanira Barrero, que no me dejará mentir, porque esa sí es una señora absolutamente correcta y clara. Y las decisiones que toma el ICA pues no son responsabilidades de Fedegan en cuanto a las restricciones que le impone el manejo a los norte santanderianos por cuenta de los focos que se han presentado en esa región. Sí, señor Laforí, antes de hacerle mi siguiente pregunta, quiero reiterarle, sobre todo a nuestros oyentes, que como usted lo dice, nosotros no estamos equivocados. Nosotros nunca hemos dicho que esto está prohibido. Nosotros lo que revelamos es que usted recibe comisiones de 5% por cerrarles negocios a sus afiliados, lo que es no, totalmente es que está equivocada, cierto. Está equivocada. Ahora, no, está equivocada. Fíjese que lo ha repetido varias veces. ¿Usted recibe comisiones por parte de sus afiliados? Por cerrarle, pero señorita, yo no recibo comisión por cerrarle negocio a mis afiliados. Por ejemplo... Entonces, ¿por qué son las comisiones que usted recibe si el documento es muy claro y dice que así fue aprobado en la Junta? Entonces, ¿esas comisiones por qué las recibe? Señorita, cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Estoy revisando o evaluando la posibilidad de que Fedegan constituya una sociedad para hacer embriones en Colombia con una sociedad americana, repito, de capital inglés, del duque de Westminster, para poder favorecer a los ganaderos colombianos con mejores precios. Si esa sociedad en el futuro sale bien y da utilidades, tendría una bonificación como cualquier presidente ejecutivo de una entidad que más que gremial es un trust empresarial para Fedegan. Y le quiero decir otra cosa con toda claridad. Yo no tengo negocios particulares personales que no puedan generar conflicto de intereses con Fedegan. No hemos dicho eso, señor Laforí. Estamos diciendo lo de las comisiones que usted nos lo acaba de confirmar. Es totalmente cierto. Eso que usted nos dice, ese ejemplo, pues sería cerrar un negocio y usted recibiría una comisión por hacerlo. Y ya para finalizar y no darle más vueltas al asunto, porque creo que ya está muy claro. Usted atropella las ideas. No, yo no atropello las ideas. No es verdad, señor Laforí. Simplemente estoy confirmando algo que nosotros revelamos y que usted lo está confirmando en este momento. Usted recibe comisiones por cerrarles negocios a sus afiliados, que no está prohibido. Que no es verdad, señorita, no atropelle las ideas. Pero usted no lo está confirmando, señor Laforí. No, está atropellando las ideas. Yo no le cierro negocios a mis afiliados. Yo intento hacerles empresas a Fedegan para que Fedegan cada vez tenga mayor fortaleza financiera. Todo lo contrario, yo no le monto un negocio a ningún afiliado mío, ni a ninguno, ni a ningún particular. Es a Fedegan, porque yo trabajo para Fedegan, porque a mí me paga Fedegan y mi obligación es con Fedegan como entidad gremial y además una entidad gremial que ejerce actividades empresariales. Por ejemplo, entre usted a la plataforma. Me colgaron. No. Entra a la plataforma de Almagán. Almagán es simplemente un desarrollo, es el Amazon rural de Colombia. En esa estoy. Eso le genera ventas. ¿A quién? A mí no. A los afiliados no. A Fedegan. Esos son ingresos de Fedegan.
Reiterarles que son sus afiliados, son sus agremiados quienes le pagan a usted esas comisiones por desarrollar su gestión. Pero en eso estamos claros eso, y usted lo acaba de confirmar. ¿Cuáles afiliados? Pues los agremiados de Fedegan son los que le pagan a usted esas comisiones de 5%. Usted no lo acaba de decir. ¿O quiénes las pagan entonces? Pero por favor, si usted mañana tuviera un hato ganadero y quiere comprar semillas, va al Magán, que es una empresa Fedegan, y eventualmente la compra, y eso genera una utilidad. Hipotéticamente, sobre esa utilidad de ese negocio podría tener una bonificación, pero no es a mis afiliados. Yo le puedo decir nombres de empresas importantes que están exportando, afiliadas a Fedegan, que están exportando carne o animales en pie. Yo no le cobro a ninguno de ellos un peso, ni a Alpina, ni a Minerva, ni le cobro tampoco a Expo Ganados, a ninguno. Yo no le cobro un peso, ni más faltaba. Entonces, por favor, tratemos bien, tramitemos bien la idea para que los que están escuchando se hagan una idea absolutamente clara. Sí. Y como usted consultó a los gremios, ¿por qué no hace un benchmark de salarios? Le repito, a mí no me interesa el salario, porque yo he sido empresario y porque yo tengo otras actividades mías ganaderas, es así. Don José Félix, ahora que usted nos habla del tema del benchmark y del salario, ¿usted no cree que podría ser incluso mejor en términos de transparencia dentro de su gremio, que eventualmente usted tuviera un salario más alto, pero no recibiera este tipo de reconocimientos que usted señala, de bonificaciones, que fue el término que usted utilizó, que como usted bien lo ha escuchado, pues no gusta, por lo menos en una porción de los miembros afiliados a Fedegan, porque evidentemente las bonificaciones pues se pueden convertir en un variable muy jugoso y muy atractivo, que eventualmente podría hacer que su asignación mensual, siendo muy chiquita, pues resulta beneficiada y crece, y puede crecer muchísimo gracias a estas bonificaciones y los negocios de cientos de millones de pesos que se pueden hacer. Y de pronto por eso los líderes gremiales en otros gremios pues tienen salarios más altos, porque no cobran comisión o no piden bonificación. Sería muy importante, sería una sugerencia importante que le tramito a la Junta Directiva, que en vez de eso más bien me iguale con el promedio de los salarios, por ejemplo, de lo que reciben mis colegas del Consejo Gremial Nacional. Me parece eso una sugerencia interesantísima. La llevaré a la próxima Junta y la Junta resolverá en su leal saber y entender si eso le conviene a Fedegan como gremio o no. Y le voy a dar un dato, porque es que me da hasta vergüenza decir cuánto fue la bonificación el año pasado. Me da vergüenza, porque eso implica que mis esfuerzos no fueron lo suficiente para haber tenido una muy buena bonificación, ¿no? Pero te garantizo que no alcanza a ser el 10%, a ver, ya te lo voy a decir, no es el 7% adicional de ingreso mensual. Y vaya usted vea cuánto fue la utilidad de Fedegan el año pasado. Doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, muchas gracias por atendernos y por comentar el tema de estas bonificaciones a la audiencia de la W. Le deseo una feliz mañana. Gracias, Julio.